Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 33 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Quiero invitarlos hoy a las 6:30 de la tarde en el stand de Marea, allí en el pabellón azul, 517 es el stand, porque se va a estar presentando allí una hermosa charla, Pensar la Argentina, voces, debates y protagonistas del pasado y el presente. Y van a estar allí Pedro Peretti, Gabriela Nasso, Jorge Giles y Alejandro Tarruela. Así que 6:30 de la tarde, hoy, miércoles 7 de mayo, en la Feria del Libro, pueden ir al stand de Marea y los van a encontrar a ellos. Hermoso tema de debate. Y saludamos a Agustín Rossi, que está aquí con nosotros. Agustín, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por... Llegaste con luz, tuviste suerte. ¿Sí? Sí, se había cortado la luz. Ahora metimos el grupo electrógeno, ¿sabe qué? Estamos como pampajol. Irradia luminosidad. En épocas tan oscuras, uno irradia luminosidad. Se hizo la luz para recibirla. Agustín. Estábamos en modo eternauta. Viste que ya había toda una cosa de que aparecían cascarudos, pero zafamos. En la oscuridad venimos navegando hace un año y medio y de vez en cuando. Los cascarudos están en la casa de gobierno, así que no van a venir acá. Puede decir que seguimos en el túnel de Michetti, viste que ella decía la luz al final del túnel. Estamos en el túnel. Agustín, antes de entrar en el tema ficha limpia, pero quería preguntarte otras cosas que tienen que ver con el uso como especialista en defensa. Sos especialista en muchas cosas, pero en defensa tuviste rangos ministeriales, sabes de lo que estamos hablando. El uso de tropas militares para aprehensión o detención de personas en la frontera norte, que este gobierno lo vende como natural, diciendo, che, esto no es ilegal, eso está en la ley, nosotros lo vamos a hacer o ya lo estamos haciendo. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, es ilegal, claramente. Es claramente ilegal. Es claramente ilegal. La Ley de Seguridad Interior prevé 3 situaciones en donde las Fuerzas Armadas pueden actuar en cuestiones de seguridad interior. La primera de ellas es en apoyo logístico, no como grupos de combate, sino apoyo logístico. Digo, elementos de sanidad, de comunicaciones, de transporte. Alimentos, como en la pandemia. De tendencia, digamos, ¿no? Una cosa de ese tipo. El segundo, lo segundo que está previsto en la Ley de Seguridad Interior es cuando hay un ataque a un regimiento. Recordar la tablada, digamos, ¿no? Cuando se ataca a un regimiento, el personal militar puede claramente defender ese regimiento. Y el tercer elemento es en el caso de que se decrete el estado de sitio, que sabemos que es un decreto del presidente con aval parlamentario, con acuerdo parlamentario. Cualquiera de las acciones de seguridad interior que no estén previstas en esos 3 es ilegales. Petri es un bruto, digamos, no Pelele de Bullrich, hay que decirlo con claridad, digamos, la que maneja el Ministerio de Defensa es Bullrich, digamos, más ahora, más después de lo de ayer, claramente es Bullrich, porque basa la decisión de poder detener civiles en la frontera norte en una resolución que dictó él. La resolución que dictó él, todos sabemos que en la estructura jurídica legal de la Argentina una ley es más importante que una resolución, por más que seas el ministro del área. Entonces manda a los militares a incumplir con la ley. Entonces lo más triste de todo esto es que los utiliza de carne de cañón, porque si mañana hay algún incidente con algún civil y aparece una denuncia, el que se la va a comer va a ser el personal militar. Claro. Petri va a estar tomando vino en Mendoza, seguramente para esa época. Entonces de muchísima gravedad lo que hace Petri. Vuelvo a decir, además es tan evidente que es ilegal que Petri el año pasado intentó modificar la ley, mandó un proyecto de ley al Congreso, fue al Congreso, a la Comisión de Defensa, a defenderse ese proyecto de ley para ampliar las posibilidades de que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. No tuvo consenso. No pasó. Después fui yo como exministro, fueron otros exministros, otras personalidades ligadas a la cuestión de la defensa. En general todos tuvieron mirada claramente negativa. Petri dice, bueno, son los kirchneristas que quieren que... López Murphy no es kirchnerista, está en contra. Jaunarena no es kirchnerista, está en contra, digamos, porque está en contra porque dice, mira, la ley dice estas 3 cuestiones específicas. Todo lo que está por fuera de la ley es ilegal. ¿Y por qué lo no sé dónde se recibió Petri de abogado. ¿Por qué lo quieren? Pero me parece que es que claramente así. Y antes lo único que no habla es de esto. Cuando usted los ven en las declaraciones, dice, nosotros queremos apresar a los narcotraficantes. Bueno, me parece que... ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Por qué violan la ley? No, bueno, yo creo que
Acá en eso hay que contextualizar, y ahí está la mano de Bullrich, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No, hay la mano de Bullrich y la presencia la semana pasada del Comando Sur. Es un poquito más largo esto, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible, si no después mis asesores de prensa me retan, digamos, ¿no? Hay tiempo. En la década del 70 del siglo pasado, cuando estaban las dictaduras militares, se sustentaban en la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué era la doctrina de la seguridad nacional? Simplificándola, el poder del Estado, de todo el Estado, tenía que estar en contra del comunismo, para que el comunismo no avance. Entonces, las Fuerzas Armadas, en seguridad interior, contra los comunistas, que éramos todos, digamos, ¿no? Bueno, caída la ley de las dictaduras militares y la doctrina que decía, a la cual hacía referencia anteriormente, el Comando Sur, que es la expresión del Pentágono para América Latina, construyó una nueva teoría, que es la teoría de las nuevas amenazas. ¿Cuál es la principal nueva amenaza? El narcoterrorismo. Entonces, ¿qué significa? Que hay que poner todo el Estado en contra del terrorismo, narcoterrorismo. Bueno, entonces, en realidad uno se preguntaría si las Fuerzas Armadas las ponemos como policía de seguridad bis, como policías o fuerzas de seguridad bis, ¿quién se encarga de la defensa? Bueno, el Chapulín Colorado, digamos, ¿no? Que son ellos. En los Estados Unidos, dice, estoy acá yo para garantizar la seguridad continental. Entonces, el que te revisa y te hace vigilancia en el estrecho, en la desembocadura del estrecho Magallanes, es un buque norteamericano, y así sucesivamente. Esta es la estrategia. Ese es el plan de Bullrich. Bien. Que le da una vuelta de tuerca a ella, porque imagina un sistema de que en algunos momentos las Fuerzas Armadas pueden actuar como fuerza de seguridad interior y estar debajo de la cabeza de la ministra de Seguridad, y en otros momentos, cuando hay guerra, caso hipotético, digamos, las fuerzas de seguridad pueden actuar como debajo de las Fuerzas Armadas en el caso de un conflicto bélico. Tratar de construir una idea de que existen en muchos países, en muchos países de América Latina, que no tienen Fuerzas Armadas desarrolladas, que no tienen Fuerzas de Seguridad desarrolladas y que tienen sí una Guardia Nacional. Claro, esto sí. claro. No fue una cuestión cosmética que la ministra Bullrich no se llame ministra de Seguridad Interior, se llame ministra de Seguridad Nacional. Bueno, copia el modelo estadounidense, ¿no? Ministra de Seguridad Nacional. Entonces, de esto es fundamental. Fundamentalmente lo que se trata. Y si el sistema aparentemente nos lo venden como algo muy eficaz. No, lo primero te lo venden en Estados Unidos y no lo aplican en Estados Unidos. Exacto, eso voy. En Estados Unidos las peleas entre el FBI y la CIA, por ejemplo, digamos, ¿no? Y el Pentágono también es que es cierto que es un país que está en guerra en el mundo, digamos, ¿no? Pero claramente tienen diferencia las funciones de seguridad interior con las funciones de defensa. En general, los países más desarrollados tienen claramente diferenciadas. Entonces, esto también me parece. Además, a ver, es tan burdo. Petri dijo, van a ir 10.000 personas, 10.000 efectivos militares al norte. 10.000 son la cantidad de efectivos que integran los regimientos afectados a esa operación. Pero después tuvo que aclarar, decir, no, bueno, van a ir 1.300, digamos, ¿no? 1.300 dividido turno de 3, 430. Claro. Dividido 2.000 kilómetros, que es la frontera norte. Es uno cada tanto, tiene un impacto, tiene un impacto relativo. Hagamos un colador entre todos, digamos, ¿no? En ese, vamos los tres. En ese sentido. Entonces, es lo que yo digo. Si la ministra Bullrich se siente que está sobrepasada, porque puede decir, miren, las cuestiones de seguridad en el norte está sobrepasada, ¿por qué no toman 1.300 hombres más para la gendarmería? Claro. No tengo presupuesto. Bueno, llévate 1.300 del ejército a la gendarmería. Pero dejá que el ejército se dedique a la defensa, no a la cuestión de seguridad interior. ¿Cómo están los militares con eso? Bueno, con esta decisión no están contentos. De hecho, ustedes saben que nos enteramos de esto, de que iban a tener habilitación de apresar civiles, porque lo publicó el periodista Daniel Santoro en Clarín. En Clarín. Porque las reglas de empeñamiento estaban reservadas, digamos, era un documento reservado, no estaba público. Los que se lo dieron fueron los militares. Claro. Digamos, ¿no? Se lo dieron claramente los militares, porque uno lee el texto de la nota y los militares dicen, bueno, nosotros no tenemos problema para ir, pero hagan una ley. Claro. Porque en todas las Fuerzas Armadas,
que muchos de ellos se sienten atraídos con este discurso, bueno, todo ese tipo de cuestiones, el desfile, los muñequitos de torta arriba de los tanques, que todo eso, digamos, ¿no? Les cae bien. Ahora, también tienen absolutamente en claro que Martínez de Dios murió en su casco de estancia y Videla murió en la cárcel. Que eso es lo que plantea Villarroel, ¿no? Esa es una de las principales diferencias claramente de Villarroel con lo que propone Patricia Bullrich. Villarroel ha planteado que los militares no tienen que actuar en cuestiones de seguridad interior, que yo creo que por mi experiencia es lo que piensan los militares, no quieren meterse en cuestiones de seguridad interior. Siempre los tironean con qué, con que si ustedes se meten en seguridad interior le vamos a aumentar los salarios y le vamos a dar más equipamiento, los van a mandar a la... Yo digo, porque además 1.300 hombres, Roberto, con suerte 300 son oficiales y suboficiales. El resto de los 1.000 son soldados voluntarios. Claro. Que cobran un poco menos que 2 salarios mínimos. Sí, sí. Y que tienen un estado transitorio dentro de la fuerza, porque ingresan a los 18 y se tienen que ir a los 28 años. Entonces, contra un alférez, que es el escalafón inicial de la gendarmería, que cobra muchísimo más. Entonces, es toda una distorsión propia de... Pero sirve para hacer el anuncio, ¿no? Hay una publicación, Zona Militar, sí, que en general de cuestiones de defensa opina con fundamentos, con datos, conocen, demás, pero también muy ligada, digamos, ¿no? Con a las Fuerzas Armadas y al personal militar, con mucha información del personal militar que publicaron alrededor de esta medida de Petri en camino de convertirnos en un país bananero. Mirá vos, che. Bueno, hablabas de la presentación, la discusión en el Congreso el año pasado, creo que era Juan Martín Paleo, jefe de Estado Mayor Conjunto, que dijo que esto era largar a los Rottweilers. Dice, el ejército tiene función letal. Bueno, ¿no? eso es una cuestión, digamos, ¿no? Cuando sacás el ejército de la calle, el problema no es sacarlo, sino volverlo adentro. Volverlo adentro y esto que no se entiende porque yo entiendo que la asociación es inmediata. Si vos encontrás un tipo con bota, con borcego, con uniforme verde, con gorra y demás, son parecidos los policías y los militares. Sí, sí. Ahora, el militar está preparado para una situación límite que es una guerra, y en su capacitación lo que tiene es un sentido de uso letal de las Fuerzas Armadas, de su sistema de armas. Entonces, si vos le podés dar un curso de 2 meses para actuar en seguridad interior, ahora tiene 40 años de formarse en otro sentido. Es otra lógica. Es probable que si hay un militar patrullando, caminando acá por la calle y alguien va y le dice, señor, tac, haga así el tipo. ¿Me entendés? Porque es su reacción. Bueno, y yo creo que lo peligroso que tiene, además de todo esto, es dejar abierta la puerta, porque es eso, todos los intentos son a ver cómo hacemos para abrir la puerta de meter a los militares en seguridad interior. Claro, sí, sí. Por algo Bullrich dijo, cuando fue en marzo del año pasado, esa semana horrible que tuvimos en Rosario con 4 víctimas inocentes, Bullrich dijo terroristas. Claro. Por para algo, abrir la puerta. En la marcha de los jubilados, acciones terroristas que intentaban desestabilizar el Congreso. Los mapuches, terroristas. Los bagalleros que entran de Bolivia, terroristas. Entonces, sí, antes era comunista, así. Efectivamente. Tema ficha limpia. Sí. ¿Qué es lo que sabés? ¿Cómo lo caracterizás? ¿Se inicia para vos hoy qué cosa con esta sanción, si es que se da? Bueno, para mí no tenemos dimensión, si se sanciona no tenemos dimensión de lo del deterioro institucional que significa que exista una ley como ficha limpia, que es la primera ley en 40 años de democracia que está destinada para una única persona, que es Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, ¿no? La verdad que es una ley cuya aplicación efectiva tiene un único destinatario, que es Cristina. Las leyes en general son para el conjunto de la población. Esta es una ley hecha en contra de Cristina. Sí, con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Que trae como consecuencia política que la principal dirigente del principal partido opositor, que fue 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, no pueda competir en las próximas elecciones, y entonces eso tiene un solo nombre, que es proscripción. Solamente asemejable en la historia política argentina con el decreto reglamentario que hizo la NUCE para convocar en 1973 hasta las elecciones,
que dijo pueden ser candidatos a presidente todos los ciudadanos argentinos, pero deben acreditar 2 años de residencia efectiva en el país. El único que no podía acreditar 2 años de residencia efectiva en el país se llamaba Juan Perón. Por eso fue digamos, Cámpora. ¿no? Entonces, era sutil. Entonces era sutil. Entonces fue un decreto hecho para que Perón no participe de las elecciones. Esta es una ley hecha para que Cristina no participe de las elecciones. Entonces el deterioro que va a generar eso va a ser un deterioro enorme. Va a ser un deterioro enorme y va a aumentar la tensión institucional en la Argentina, porque al otro día que nosotros ganemos las elecciones presidenciales, digamos, ¿no? Porque cualquier cosa que querramos hacer la van a intentar vetar, vamos a modificar esta ley para que Cristina, como otros, puedan ser candidatos si así lo quisiesen y si así el pueblo lo desea, digamos, ¿no? Entonces genera una situación de tensión institucional, a mi criterio, que todavía no tenemos dimensión. El deterioro que le genera al sistema, a la democracia argentina, es altísimo. Porque está claro que es para contra ella. Además, muchacho, la Libertad Avanza y el macrismo, digamos, autoridad moral y ética nula. No tienen ninguna autoridad ética. Digo, yo hice un discurso famoso, recordado, con el contrabandista de Macri. El contrabandista de Macri. Macri fue condenado por esa ley de ficha limpia. Macri no podría haber sido ni candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque tenía la doble condena. Lo eximieron del cumplimiento de la prisión porque Franco Macri pagó los impuestos, el monto de los impuestos que había evadido. Y lo eximió la Corte Suprema de Justicia de la mayoría automática. Fue una de las causales La de Sebel. La de Sebel. Sí, fue una de las causales por la cual Elisa Carrió hizo el juicio político a los jueces de la mayoría automática. Este mismo Senado que va a votar ficha limpia impidió que se conforme una comisión investigadora por el caso Libra. Entonces, ¿de dónde está la transparencia? ¿Dónde está la idea de que no los corruptos? Hermano, no quisieron que condenar a nadie, que se investigue, cosa que logró la Cámara de Diputados y que ahora con trampas la trabaron a la conformación a la elección de las autoridades de la comisión, pero no quisieron esto. ¿Quiénes no quisieron? El PRO y la Libertad Avanza. Entonces, los tipos que te van a votar ficha limpia son tipos que no tienen ninguna autoridad moral. Digo, ahora va a estar más sucio que una papa. Vos hay que decirlo, que hay que decirlo con claridad, digamos. Agustín, ¿no? Vos hablás de la Libertad Avanza y hablás de también el PRO y hablás del fuerte deterioro institucional. ¿No amerita una declaración de CGT o de los gobernadores peronistas, digamos, en este caso puntual? Digo, amerita una reacción de todo, no sé si la habrá, digamos, ¿no? Pero sí amerita porque eso es Cristina dice las cosas muchos años antes, ¿no? Total. Cuando dijo no vienen por mí, vienen por ustedes. Vienen por los trabajadores y demás. Bueno, claramente lo estaba diciendo. Ahora, y además, yo lo digo no sé en qué lugar están viviendo. Porque si le hacen esto a Cristina, que tiene más poder que toda la dirigencia, el resto de la dirigencia política opositora junta, digamos, poder derivado de su consenso y de su liderazgo en la gente, ¿te imaginas con cualquiera? Porque además, claramente, la justicia actúa de una manera para con nosotros y de otra manera para con nosotros. Nosotros somos culpables antes de serlo y los otros son sobreseídos aún siendo culpables. Si no, fíjense ¿qué pasa con la investigación sobre el chico fotógrafo que todavía está en terapia intensiva por Grillo, por la represión encargada por Patricia Bullrich, que primero dijo que estaba... Casi dijo que el pibe fotógrafo fue a cabecear el tiro, digamos, ¿no? Una cosa de ese tipo, digamos. Pero dijo, lo acusó de militante kirchnerista. Sí, la misma reacción que tuvo cuando pasó lo de Santiago Maldonado, lo de Rafael Nahuel, ¿no? O sea, enseguida culpar a la víctima del accionar de una fuerza de seguridad que ya fomenta que actúe de la manera que actúa. Sí. Perdón, hay un oyente que nos envía, avance. Nos envía un mensaje, te felicita, se llama Amado Vudú. Amado, que le mando un gran abrazo. Un abrazo grande, Amado. Va a estar en estos días con nosotros, Amado, que va a venir acá, vamos a estar charlando.
2 años, yo siempre me acuerdo de eso, 2 años de crecimiento de PBI, Amado Boudou, ministro de Economía. Yo me lo acuerdo de eso. Ya con eso me ganó el cariño para siempre. A ver, una cosa más, nos quedan pocos minutos, pero vos ves conexión entre, por ejemplo, lo que sucede con Cristina, lo que está sucediendo con la política de Patricia Bullrich, quiero decir, Comando Sur, digo, ¿vos ves que hay algún tipo de intromisión que opera en la política argentina? ¿Pero cómo no van a operar? Digo claramente, digamos, Cuba sigue con bloqueo, Venezuela está bloqueada, los Estados Unidos, Trump mediante, participaron del golpe contra Evo Morales. Si queremos mirar hacia el costado, miramos hacia el costado, digamos, ¿no? Pero esto es claramente así. Uh-huh. El mecanismo de ficha limpia fue el que terminó impidiendo que Lula fuese candidato a presidente cuando Bolsonaro ganó las elecciones. Claro. Y que el PT tuvo que ir con Haddad porque Lula estaba preso. Y los mismos jueces que lo metieron preso a Lula, después lo sobreseyeron. Bueno, pensemos que Moro se saca la foto con Bonadío y de las 13 causas que Cristina tiene durante el macrismo, 12 estaban en manos de Bonadío. Con una teoría jurídica creativa que decía Cristina no podría no saber. Claro. Digamos, sí, ¿no? Entonces, no indagatorias en un día, vos hablabas de Macri recién. Esto es así. Y Moro, que no quería justicia, quería ser ministro de justicia. Y lo fue. Fue ministro de justicia de Bolsonaro. Entonces, la verdad que la política, porque acá en el medio se cruza otro tema, digamos, ¿no? Que es muy fuerte, que es lo que los dirigentes políticos opositores no entienden, porque los dirigentes políticos opositores son empleados del poder corporativo en la Argentina, empleados de los grupos empresarios, son empleados del poder judicial, porque ¿cómo vas a resignar una herramienta de la política en manos del poder judicial? Con el desprestigio que tiene el Poder Judicial. Los políticos estamos desprestigiados. El Poder Judicial está más desprestigiado que nosotros. Bueno, entonces vos no solamente vas a tener que para ser candidato, ser un tipo que tenga una X cantidad de votos para poder llegar a los objetivos que te planteas, sino que tenés que estar mirando a ver si no te meten una denuncia en la justicia, si en 6 meses tenés una doble condena. Uh-huh. Entonces es una locura lo que están haciendo. Ahora, claramente, eso que yo en algún momento, hace muchos años, especifiqué que el clivaje principal de la democracia argentina era política versus corporaciones, el problema que tenemos es que tenemos partidos políticos opositores que no intermedian su relación con las corporaciones, sino que son los que reclaman linealmente la representan. Linealmente la representación del poder corporativo en la Argentina. Entonces es muy difícil así. Es muy difícil los acuerdos políticos, es muy difícil los consensos políticos, porque los tipos, mañana Mañeto dice tal cosa y salen corriendo, el agro dice tal cosa y sale corriendo, bueno, la justicia dice tal cosa, bueno, entonces es muy difícil así. Este es el problema que tenemos en la política argentina. Cuando dicen, Milei, porque echándole la culpa a nosotros los opositores, ¿no? ¿Cómo Milei puede ser que con 10 senadores y 30 diputados logre las leyes? Muchachos, no la logró Milei, los disciplinó el poder económico en la Argentina. ¿O vos te crees que si Milei hubiese mandado una ley como la 125 la hubiesen votado? No la hubiesen votado, digamos, ¿no? Los disciplina el poder económico. Un aumento porque de hay un salario sector, no votaría. Y distribución de tierras. Claro, hay un sector de la política argentina que no quiere incomodar al poder económico, que llega a la política para ser parte de ese sistema. También digamos, de nuestro lado, digamos. También de nuestro lado, digamos. Bueno, sí, nosotros hemos tenido, pero también hemos tenido, que lo digan nosotros, digamos, hemos tenido, digamos, las persecuciones a Cristina es por lo que hizo, no por lo que no hizo. Por lo que hizo bien, no por lo que en todo caso hizo lo que hizo mal. Lo que no le perdonan es el 51% de los del PBI repartido en los trabajadores, digamos, eso es lo que no le perdonan. Entonces esto es así. El otro día leía un informe de Alfredo Serrano Mancilla, que lo deben haber visto, digamos, ¿no? El 20% sobre el cuarto trimestre del año pasado, en base al INDEC y a la EPH, la encuesta permanente de Veré, el 20% de los argentinos solamente gana arriba de 700.000 pesos. Están haciendo mierda a la clase media, la están haciendo pelota a la clase media en la Argentina, y nosotros asistimos atónitos y a veces pasivos a ese proceso. Entonces me parece que de esto es lo que se trata ahora. La sensación que yo percibo, que yo tengo,
quizás después mañana me equivoque y sale ficha limpia y mañana el deterioro de lo que significa la democracia en la Argentina, teniendo una de las dos principales dirigentes políticos de la Argentina, el otro el presidente, digamos, ¿no? Sí, proscripto, institucionalmente proscripto, es enorme. Sí. Es enorme, Sí. digamos, ¿no? Entonces, me parece que con una condena de confirmación pendiente en la Corte Suprema de Justicia, ponen al peronismo en una situación, digamos, lo voy a poner en estos términos, acercan más a esta democracia a las fallidas democracias que tuvimos entre el 55 y el 73. La pregunta, tengo un minuto nada más. Sí. ¿El peronismo va a luchar? El peronismo debe luchar, por lo menos tiene que estar a la izquierda de Mirta Legrandche. Digamos, ¿no? Agustín Rossi estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias, Agustín. En la operación técnica Silvio Soler, en la producción Gary Castro también coordinando, Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, en el streaming Leandro Díez Deza, en la producción audiovisual Mora Rusagasti, en redes Manuel Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. Gracias por todo, gracias por la luz también, agradecemos al equipo y al grupo Electrógeno. Tenemos ganador o ganadora. Sí, se lleva el libro muy bien. Finalmente un mundo donde quepan todes, así con perspectiva travesti trans, ¿no? De Gabriel Mancilla, se lo lleva Rómulo Ramírez de Esperanza Santa Fe. Allá Muy bien, a Santa Fe se va. Y a Esperanza, Con el chivo se va. Mirá que bien. Bueno, felicitaciones. El chivo es como la chiqui está. y trae suerte. Gracias, Agustín, por venir. No, gracias. Gracias, Rinco. Gracias, Vale. Gracias, Florcita. Gracias. Nosotros nos Hasta despedimos. mañana. Quédense en la 530. Ahora viene el Flaco Tonietti, con su gran equipo, con todo el programa de Siempre es Hoy. Y quédense en la 530 toda la programación. ¿Usted quería decir algo? Cuando No. me mira así, quiere decir algo. Yo sí. Dígalo ahora o calle para siempre. Vamos, Ensenada, usted. 18 horas, el Centro Cultural Mil Flores. Mil Flores va a estar Vale de Cruce presentando el Arca de Milei. recordar que el miércoles que viene, 14 de mayo, viene a la Gran Cena de la Mar ¿Quién? un ¿Quién? tal Roberto Caballero. Caballero. Ah, pero no arreglamos los honorarios, viejo. Qué barbaridad, che. No, a mí no me van a comprar con 3 empanadas. No, soy mascota de la MAC. De la escena de la máquina. Pará que está. Sí. Me invitan después de las elecciones del 2017. Estos son amplios, ¿viste? Sí, Entonces son me invitaron bastante. con Felipe Solá. Era Cena Unidad. Cena de unidad. Entonces Felipe Solá dice, ustedes se tienen que hacer la autocrítica por... Felipe había sido candidato por Massa, digamos, por el 38% que sacaron. Le digo, bueno, empezá haciéndote vos la autocrítica por el 12% que sacaron por Massa. Muy bueno. Muchas gracias, que no se corte. Chao, hasta mañana. Sinceramente